Hola, en este ejemplo vamos a calcular la diferencia de potencial y la intensidad que recorre una resistencia conectada a una batería. Es el circuito más simple que uno se puede imaginar. Tengo aquí una resistencia que puede ser ah, una bombilla o cualquier otro aparato eléctrico, y en este caso le voy a poner una resistencia de 120 ohmios. La batería va a proporcionar una diferencia de potencial de 12 voltios. A veces se llama fuerza electromotriz, pero como sabéis, este es un nombre antiguo. Como sabéis, no es una fuerza, sino que es más bien una diferencia de potencial, es más bien una energía por unidad de carga, no es una fuerza. Pero a veces se llama fuerza electromotriz por motivos históricos. Bueno, entonces preguntamos, ¿cuál es la diferencia de potencial entre estos dos puntos de aquí? Voy a llamarlos B y C, los extremos de la resistencia, y cuál es la intensidad que circula por la resistencia y por todos los cables del circuito, porque sabéis que como se conserva la carga, toda la carga que pasa por este punto pues tiene que pasar por la resistencia y volver a la batería, ¿vale? Entonces nos preguntamos cuál es el potencial en los extremos de la resistencia, es VB menos VC, bien escrito. Y segundo, cuál es la intensidad que recorre la resistencia R. Bueno, vamos a empezar por la primera. El potencial, si recordáis, cuando tenemos elementos, este es más, este es el menos, cuando tenemos elementos resistivos, aparatos y tal, los cables los tomamos como que no tienen resistencia. Entonces vamos a utilizar esto para calcular la diferencia de potencial entre P y C. Bueno, por un lado, sabemos entonces que este potencial en el punto A y en el punto B tiene que ser el mismo, porque aunque por aquí circula corriente, la resistencia del cable vamos a aproximarla como cero. Entonces, VB es el mismo que VA, así que aquí podemos poner VA. Podemos utilizar la misma idea para sustituir VC por VD. Potencial aquí y aquí son el mismo. Así que esto es VA menos VD, es decir, la diferencia de potencial entre los dos extremos de la batería, esos son los 12 voltios. Así que aquí podemos poner 12 voltios. Esto es igual al V de la batería, 12 voltios. Así que como veis, aquí se están aplicando los 12 voltios de la batería. ¿Qué es lo que hace? Aquí podéis poner el 0 en el menos, como siempre, 0 voltios, aquí habría 12 voltios, aquí habría 12 voltios, y por este lado vemos que aquí habría 0 voltios. Entonces veis que a los extremos de la resistencia les estoy aplicando una diferencia de potencial de 12 voltios, que es lo que hace moverse las cargas a través de la resistencia, ¿vale? ¿Y cómo se mueven esas cargas? ¿Cuál es la intensidad de corriente que recibe? Bueno, pues vamos a aplicar la ley de Ohm, que dice que la diferencia de potencial entre los extremos de un elemento, si este es mi elemento, la diferencia de potencial entre los extremos, a esto le llamamos C y esto B, es decir, VB menos VC, tiene que ser I por R. Entonces de aquí a, bueno, esta la acabamos de ver que vale, perdón, sí, está bien. Esto hemos visto que vale el voltaje de la batería, 12 voltios, o V si queréis.
De modo que si despejamos Y, esto es V partido por R. Esto es dato del problema, esto lo hemos calculado aquí y esto queda 12 voltios entre 120 ohmios a 0,1 amperios. Esta es la corriente que circula. Bueno, y circula a través de la resistencia y por todos los cables, lógicamente, porque la carga no se puede ir por ningún lado. La carga se conserva. Entonces, como veis, desde el punto de vista energético de las cargas, el circuito este es bastante simple. Llegan a 0 voltios. Esto es el terminal negativo de la batería, llegan a 0 voltios. La batería lo sube a 12 voltios. Les da la energía para subir hasta 12 voltios. Van por el cable y no pierden apenas potencial, así que lo pinto plano. Y en la resistencia, ¿vale? Esto sería el circuito pintado así. Este es el negativo, suben al positivo, luego siguen por aquí, aquí llegan a la resistencia. En la resistencia el potencial vuelve a caer y a los mismos 12 voltios va a 0 y vuelven al terminal negativo, ¿vale? Entonces este punto de aquí volvería a conectar con este de aquí. Esto es un circuito, ¿vale? El potencial hace eso, sube en la batería. Este es el terminal negativo, aquí ya habrían salido por el positivo y cae en la resistencia. Como cae en la resistencia, esto es el punto B y esto es el punto C, pues habéis visto que yo he puesto que VB menos VC son los 12 voltios. ¿Vale? No pongáis VC menos VB son los 12 voltios, porque no es así. La intensidad va así, entonces el potencial es más alto en la entrada de la resistencia que a la salida. Y hace este tipo de cosas el potencial, así. ¿Vale? Si tuviéramos dos resistencias, eso lo veremos más adelante, si tuviéramos dos resistencias, perdón. Aquí tengo otra resistencia, pues y estos siguen siendo 12 voltios, pues el voltaje haría algo así, sube en la batería los 12 voltios, en la primera resistencia cae una cantidad y en la segunda cae de nuevo hasta los 0 voltios. ¿Vale? ¿Cuánto cae en cada resistencia? Lo veremos cuando hablemos un poco de circuitos, ¿vale? Ahora no me voy a meter en eso, ya lo veremos más adelante.